Castillo principal del inframundo. Yo me encontraba en mi hogar, que era el castillo del inframundo. Pasaron 3 años desde que fui ascendido a Dios del inframundo. Es una lástima que mi padre ya no esté aquí. Hubiéramos hecho un montón de locuras en los universos que podríamos visitar. Pero ya no se puede volver atrás, ahora tengo que ocuparme de todo lo que hacía mi padre, dije en mis pensamientos para después ir a un cuarto especial, donde ahí estaban las esferas que representaban a todos los universos. La verdad no sé cómo padre soportaba todo esto, son demasiados universos, dije en mis pensamientos. Hasta que de repente, vi una de las esferas ser alterada, y al ver qué pasaba, me di cuenta que era el universo de Boku no Hero, pero al ver lo que pasaba, me enfadé bastante, pues alguien que conozco bastante bien, quería alterar ese universo a su imagen. Sin embargo no iba a permitir esto, y decidí meterme a ese universo para tratar de rescatar a quienes podía. Mientras tanto en la tierra de ese universo, la guerra entre héroes y villanos era intensa, los héroes peleaban por mantener a los villanos cautivos. Y los villanos, luchaban por gobernar todo el país matando a los héroes profesionales, incluidos estudiantes. Sin embargo las peleas de repente son interrumpidas cuando el sol se estaba encogiendo, hasta que de repente desapareció por completo, sumergiendo a toda la tierra en una eterna oscuridad. ¿Pero qué está pasando?, preguntaría Izuku sorprendido de ver todo en una noche eterna. No lo sé, pero esta atmósfera se siente pesada, casi no puedo respirar, diría Todoroki sintiéndose asfixiado, y todos en la tierra escucharían una risa perversa en los cielos. ¿Qué es eso?, diría Yaoyorozu aterrada, ya que vio en los cielos unos ojos rojos y una sonrisa macabra y con colmillos. Esto no es normal, algo muy malo está por pasar, diría Aizawa, el cual se mantuvo alerta en todo momento. Todos tengan cuidado, gritaría Olmita advirtiendo a todos, pues una extraña neblina negra se acercaba a ellos. Y efectivamente la neblina negra se acercó a los héroes, estudiantes y villanos, y la neblina negra entró en los cuerpos de Endeavor, Aux, Luice, Muscular, All for One, Mineta, Bakugo y Kendo, y estos mencionados empezaron a retorcerse, gritando de dolor de una manera grotesca. Lo más aterrador, era que un extraño líquido negro empezó a salir de la boca, nariz y ojos de los afectados, y el líquido negro empezó a envolverlos como si de un simbionte se tratara, y todos miraban esto horrorizados, no teniendo idea del peligro en el que se encontraban. Entonces, todos oirían una voz distorsionada y demoníaca en los cielos, provenientes de esa cara macabra en los cielos. Ja 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 ja, todos ustedes serán mis juguetes por toda la eternidad, toda la humanidad estará bajo mis dominios. Levántense esclavos míos, y acaben con ese patético mundo, ordenó la voz. Entonces, los afectados por ese humo negro se levantaron, convertidos en seres de oscuridad, con ojos rojos, llorando sangre y sonrisa macabra. Obedeciendo a aquella voz, esos seres de oscuridad empezaron a atacar a los estudiantes, civiles, héroes y villanos por igual. Era una masacre total, muchos estaban perdiendo la vida, Izuku peleaba por defender a sus compañeros tanto como podía, pero eran bastantes seres de oscuridad, y de repente, Izuku oye el grito de la pequeña Eri pidiendo ayuda, y cuando va a salvarla, lo logra por muy poco, pero al ver quién la atacaba, el corazón de Izuku se rompió por completo, ya que ahí estaba, su madre, Inko Midoriya, convertida en uno de esos seres de oscuridad. No. Mi madre no. No, ¿por qué pasa esto, madre no? Diría Izuku, el cual se encontraba en shock al ver a su madre en ese estado, pero no tenía tiempo de procesar lo ocurrido, pues su madre, convertida en ese monstruo, los atacó a él y a Eri, queriendo matar a la pequeña niña. Sin embargo, los sobrevivientes empezaron a ser rodeados por llamas amarillas, y estas llamas empezaron a hacerlos levitar en el aire, y de un momento a otro, desaparecen de la tierra. Eran mis llamas los cuales usé para transportar a los sobrevivientes a mi castillo, y después, miro al responsable de esta catástrofe. Molesto, invoqué mis 6 ninjas, para así traer a la fuerza al responsable de esta desgracia, que, efectivamente era alguien que yo conocía bien. Exeger. Eres un desgraciado Exeger, no te bastó con matar a mis amigos y a quien yo amaba, ahora quieres alterar un universo a tu antojo, esto sí que no te lo voy a permitir, dije para después lanzarme contra Exeger, sin dejarlo hablar ni un minuto. La pelea era intensa y violenta, Exeger no dejaba de reírse como loco, y yo estaba determinado en ahora sí matarlo, y no dejar que altere otro universo.
Tras una pelea violenta, que duró aproximadamente 15 minutos, logro vencer a Exeger, y no desperdiciando ni un minuto, clavé mis 6 ninjas en su cabeza, y concentrando llamas explosivas en mis armas, le volé la cabeza a Exeger, matándolo despiadadamente. Por fin, había logrado vengar a mi amada y a mis amigos, pero no tuve tiempo que perder, quería ver qué tanto sufrió este mundo, y para mi horror, Exeger había tomado gran parte del planeta. Suspirando con resignación, concentré magia oscura en mis 6 ninjas, y doy un fuerte golpe a la tierra, y antes de que esta explotara, abrí un portal a mi hogar en el inframundo, y atrás de mí, veo la tierra explotar. Cerré el portal antes que la onda expansiva me alcanzara, y suspiré resignado, no logré salvar a ese universo, pero al menos traje a los sobrevivientes que pude a salvo. Y hablando de ellos, me dirigí a la sala principal del castillo, y ahí estaban, inconscientes, heridos, y algunos, al borde de la muerte. Sin perder tiempo, lancé llamas azules hacia ellos, y esas llamas azules empezaron a regenerar a los heridos y a los heridos de gravedad, aunque tuve que quedarme a esperar, pues aún estaban inconscientes. Mientras pasaban los minutos, llamé a mi amigo Wade, quien era el nuevo dios de la muerte, para explicarle todo lo que había pasado. No puedo creer esto, Kane. Primero Exeger mata a nuestros amigos, y ahora esto, diría Wade molesto, aún recordando cómo Exeger había matado a sus amigos en el pasado. Lo sé, Wade, pero fue lo que pasó, dije decaído recordando a todos. En fin, quería pedirte que, traté de decirle, pero Wade me interrumpió. No digas nada, Kane, sé lo que me vas a pedir, y claro que lo voy a hacer. Pero encontrar las almas de ese universo no es nada fácil, son bastantes, y me tomaría mínimo un año en encontrar a todos, dijo Wade seguro de sus palabras. Pero además de eso, 3 almas en específico pasarán un largo tiempo en el Tártaro, será su castigo para pagar sus pecados, diría Wade con una mirada seria. Sé a quiénes te refieres, y claro que van a sufrir un largo tiempo en el Tártaro, sobre todo en la parte más profunda, dije con una sonrisa cínica, y después Wade desaparece. 20 minutos más tarde, el primero en despertar sería Izuku, y este último notaría que estaban en una especie de palacio o castillo, aunque sentía algo de calor. ¡Au! Mi cabeza. ¿Qué pasó, y por qué siento calor?, diría Izuku levantándose muy aturdido, pero entonces se daría cuenta de que algunos de sus compañeros de la UA estaban ahí también, pero inconscientes. Chicos, ¿qué les pasó?, preguntaría Izuku preocupado, pero entonces los recuerdos de lo que había pasado llegaron a su cabeza. Entonces, Izuku comenzó a respirar agitadamente, y no dejaba de preguntarse. ¿Dónde estoy? Mejor dicho, ¿dónde estamos? ¿Estamos muertos?, preguntaría Izuku alterado, y entonces oye una voz ronca hablándole. Jeje, claro que no, pero casi lo logran, dije bajando de las escaleras, e Izuku se quedó perplejo al verme, era de esperarse que se sorprendiera, pues mi apariencia no era muy normal que digamos. ¿Eh? ¿Quién es usted, y dónde estamos?, diría Izuku nervioso, pero más que todo, sorprendido de ver el aspecto único del ser. Ey, tranquilo pelos de arbusto, no planeo hacerte daño a ti ni a tus amigos, diría riéndome un poco al ver el nerviosismo del Midoriya, que se calmó al ver que no tengo intenciones hostiles. Y con respecto a dónde están, pues, están en mi hogar en el inframundo, dije tranquilamente, y vería que Izuku se puso pálido. ¿En el infierno? ¿Estás bromeando?, diría Izuku muy pálido, no podía creer que de verdad estuvieran en el inframundo. Tranquilízate, no es como las religiones lo pintan, ven Izuku, déjame mostrarte, diría yo para después hacerle un tour por la sala principal del castillo, explicándole que nadie de aquí es malo, y como prueba, abrí la gran ventana del castillo, y cuando Izuku miró, quedó asombrado de ver cómo era todo por fuera, era básicamente lo mismo que la tierra, solo que con el agua y el cielo de color rojo. Izuku miraba a algunos demonios hacer compras, volando tranquilamente, hablando de temas irrelevantes, e incluso, Izuku miró a niños demonios, jugando como niños normales. Decir que Izuku estaba maravillado era poco, jeje, incluso pude ver que los ojos del peliverde brillaron con fascinación. No puedo creerlo, pensé que sería un lugar de torturas y sufrimiento, pero nunca me imaginé algo así, diría Izuku sorprendido de ver el inframundo. En ese momento, los amigos sobrevivientes de Izuku empezaron a despertar, y el peliverde fue rápidamente corriendo hacia ellos. Chicos. Tranquilos, estamos a salvo, diría Izuku tratando de calmar a sus amigos. Midoriya. ¿Pero, qué pasó?, preguntaría Todoroki algo aturdido.
Y lo más importante, ¿dónde estamos? Preguntaría Uraraka bastante intrigada por el lugar. Decidiendo aparecer, me presenté ante todos, y expliqué sobre quién era, sobre qué están en el inframundo, y que por poco logré salvarlos. Déjeme ver si entendí. Usted es el nuevo dios del inframundo, alguien atacó nuestro universo, casi nos convierte en sus esclavos, y usted nos salvó. Preguntaría Mt. Lady bastante aturdida, tratando de asimilar lo ocurrido. Básicamente, así fue, respondí con sinceridad. Pero, ¿qué era esa cosa en los cielos, y por qué quiso manipular nuestro mundo a su antojo? Preguntaría Kirishima, queriendo saber quién o qué era esa cosa. Justo cuando iba a hablar, una voz femenina habla detrás de ellos. Flagelo, así se le conoce a esa cosa. Y no es el único, hay una raza entera de ellos, los flagelos son una raza muy primitiva de demonios, que solo buscan causar caos y destrucción, terminó de explicar aquella figura, la cual para incredulidad de todos, era una chica literalmente hecha de llamas y rocas volcánicas. Vaya, hasta que por fin llegas, dije arqueando la ceja, pero después suspiré. Oye. No es mi culpa de que el inframundo sea tan grande, además me estaba relajando en un baño de magma, diría la chica en llamas algo ofendida. Disculpen, ¿pero quién es ella? Preguntaría Kamimari algo confundido y sorprendida de ver a la chica, pero vio que el dios del inframundo suspiró de nuevo, pero con un toque de melancolía. Luego les explico, ahora mismo tienen que enterarse de lo que le sucedió a su mundo, y les advierto, no será nada bonito, así que tienen que prepararse para lo que viene, dije seriamente a todos, quienes me prestaron atención, inclusive los villanos quienes hasta el momento no han hablado. Lo siento mucho por ustedes, pero ese flagelo tomó gran parte de su mundo como sus esclavos, y no tuve otra opción más que eliminar su mundo, para que así las almas de todo ese mundo puedan ser purificadas en los campos elíseos. Una vez purificadas las almas, mi esposa se encargará de conservarlas para que así, encuentren un mundo similar al suyo, y ahí las almas pueden reencarnar, expliqué, con claridad y mire la reacción de todos. Habían 3 emociones que pude detectar, y eran comprensibles. Dolor, tristeza e impotencia, eso por parte de los estudiantes y de los pocos seres profesionales que quedaron con vida, mientras por parte de los villanos, se veían claramente frustrados, aunque también con impotencia y un sentimiento de vacío en sus corazones, debido a que todos sus planes se habían ido a la basura por culpa de ese flagelo. Pero de entre todos ellos, hubo alguien que empezó a llorar desconsoladamente, llevándome tremenda sorpresa que había sido Himiko Toga, la fanática por la sangre no dejaba de llorar, algo que sorprendió en gran medida a los estudiantes y héroes profesionales. Por curiosidad miré sus recuerdos, y me llevé tremenda tristeza, ya que Toga no era una villana en realidad. En secreto, y a espaldas de sus compañeros villanos, Toga tenía a un pequeño niño como amigo, y por lo que pude ver, poco a poco estaba haciendo que ella cambiara, y el saber que ese pequeño niño fue víctima de los esclavos de Exeyer me llenó de impotencia, por no poder salvarlo. Entonces, Midoriya, con calma, se acercó a Toga y, sin más, la abrazó suavemente, tomando por sorpresa a la ahora ex villana, pero Toga estaba tan sumergida en su tristeza, que se aferró fuertemente al peliverde. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Tiene que ser una horrible pesadilla, por favor Deku despiértame, lloraba desesperadamente la rubia, mientras Midoriya no sabía cómo calmarla, estaba igualmente devastado por la muerte de su madre, y en respuesta, el peliverde le abrazó aún más fuerte. En ese momento, la pequeña niña Eri se puso enfrente de Izuku y Toga, y tocó las mejillas de estos últimos, mientras no dijo nada, pero los miró con tristeza en sus ojos, aunque trataba de consolar a ambos chicos. Eri, dijo Izuku calmándose lo mejor que podía, no podía mostrarse débil ante su hija adoptiva, aunque Eri solo le sonrió tristemente, mientras se puso en medio de Toga e Izuku, para así abrazar a los dos. Tomando por sorpresa a la pareja, ahora le devolvieron el abrazo a la pequeña Eri, mientras Toga poco a poco lograba calmarse. Los villanos tenían sentimientos encontrados, si bien todo lo que habían planeado se había ido a la basura, ellos tampoco eran tan monstruos como para no sentir empatía por Toga, muchos de los villanos también estaban devastados, ya que muchos no eran del todo malos, sobre todo Dabi, el cual trataba de ocultar sus emociones, pero el dolor y la impotencia de perder a su madre y hermanos lo había alcanzado, nunca podrá pedirles perdón, y ahora se arrepentía de haberse unido a All for One.
Por su lado, los pocos héroes profesionales y estudiantes que miraban la escena, quedaron muy conmovidos, especialmente Uraraka y Momo, las cuales no pudieron evitar llorar, y a la vez muchos de ellos, también estaban devastados, sus amigos, familia, y todo lo que alguna vez conocieron había desaparecido para siempre. ¿Ahora qué va a pasar? Preguntaría Todoroki bastante serio, pero a la vez no pudiendo ocultar su dolor de perder a sus hermanos y madre. Chicos, sé cómo se sienten, al igual que ustedes perdí a varios seres queridos míos, incluyendo a quien fue mi primer amor. Jamás me voy a perdonar por lo que les pasó, pero seguí adelante gracias a mis amigos y esposa actual. Además, quiero que levanten la mirada, porque una vez las almas de sus amigos y familia estén purificadas, los voy a traer aquí para que no se sientan solos, les expliqué, causando que me miren con súplica. ¿Lo dice en serio? Preguntaría Mina con esperanza de volver a ver a su familia y amigos de nuevo. Se los prometo chicos, dije con seguridad de que volverían a ver a sus seres queridos, causando que todos sonrieran. Y bueno, con respecto a mi amiga de llamas, ella se llama Lucy, ella es la diosa del fuego, sus llamas son tan poderosas que podrían quemar un planeta entero, expliqué, causando que los personajes de Boku no Hero vieran a Lucy con asombro y un poco de miedo. No puedo creerlo, es increíble conocer a dioses de verdad, diría Kaminari bastante incrédulo. ¿Y qué haremos mientras tanto?, preguntaría un curioso Kirishima recuperándose del shock. Pues, Kane se encargará de enseñarles diferentes realidades y universos, para que así estén entretenidos, mientras las almas de sus amigos y familia se purifiquen, y los traigan aquí, diría Lucy tranquilamente sorprendiendo a todos. ¿Eso es posible?, preguntaría Mina bastante sorprendida, no creyendo algo así posible. Claro que lo es, hablé para luego sentir como me cayó algo en la espalda, para después oír un gemido de gusto y yo sonreír. Hola mi pequeña niña, dije para después ser abrazado por mi hija adoptiva, cosa que provocó que las mujeres chillaran de emoción al ver a mi hija adoptiva, la cual abracé suavemente, y ella gustosa aceptó. ¡Ay! ¡Qué niña tan tierna! Pero, ¿por qué tiene un bambú en la boca?, preguntaría Midnight bastante confundida. Luego les explico, mejor los llevaré a la sala principal del castillo, ahí es donde les mostraré los diferentes universos y realidades, dije mientras guiaba a mis invitados a la gran sala, mientras también llevaba a mi pequeña hija adoptiva en mis hombros. Al llegar a dicha sala, muchos quedaron boquiabiertos, fácilmente la gran sala principal era la mitad del tamaño de la OA, y eso los sorprendió. Además de eso habían sofás realmente cómodas, atrás de ellos estaba el gran comedor y, al frente de los sofás estaba una gran pantalla de cine, si no es que hasta más grande. Decir que todos estaban sorprendidos era poco decir, muchos estaban incrédulos con lo que veían y, aún aturdidos, les hablé. Chicos, en el gran comedor hay todo lo que puedan comer, solo necesitan imaginarlo y aparecerá en sus platos, les dije tranquilamente, y todos se sentaron en el gran comedor. Curioso, Izuku imaginó su platillo favorito, y se sorprendió al ver que el katsudon había aparecido, recién hecho como lo solía hacer su madre. Con nostalgia, el peliverde comió su platillo favorito, lo mismo pasó con el resto, muchos comían su respectivo platillo favorito, mientras la pequeña Eri imaginaba una manzana encaramelada, y cuando apareció, Eri se la comió con una sonrisa. Una vez todos satisfechos, se sentaron en los sofás, algunos eran solitarios, y otros eran para pareja o grupos. Midori ya se sentó con Eri en sus brazos, aunque se llevó tremenda sorpresa, al ver que Momo Yaoyorozu y Himiko Toga se sentaban, cada una al lado de él. Chicas? ¿Es seguras que no quieren estar en otro sofá?, preguntaría Midori ya bastante avergonzado, y lo que recibió como respuesta de ambas chicas, fue de que le tomaran cada una sus brazos. Midoriya-kun, tú me enseñaste que soy más que una chica adinerada, gracias a ti he podido seguir adelante y dejar de ser reservada, diría Momo sonriéndole, y después Toga habló. Tú fuiste de los pocos que no me vio como una villana, salvaste mi vida un par de veces aunque no lo mereciera, y estoy en deuda contigo Izukito, diría la ex villana sonriendo tranquilamente por primera vez. Yo miraría la escena, y se me haría tierno el ver cómo Toga y Momo demostraban cariño hacia Izuku. Incluso mi pequeña niña haría un gemido de ternura al ver al trío juntos, junto a la pequeña Eri. Sí hija, no cabe duda que serán felices los tres juntos, diría para después llamar la atención de todos con un aplauso. Bien, es hora de que les muestre diferentes realidades y universos. Fin del prólogo.
Sí sé que me he tardado un montón en subir algo nuevo, pero hubo algo que siempre me jodía a mí y a otros creadores de contenido en general, el bloqueo creativo. Básicamente la falta de ideas, es realmente frustrante. En fin, espero y les haya gustado el prólogo de este Viendo Universos. Ninguno de los personajes me pertenecen a excepción de mi personaje. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos, y agradecería mucho su suscripción. Hasta la próxima, se despide, Kein, el zorro demonio.